Saludamos al doctor José Ignacio Santos, el secretario del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud. Doctor, gusto en saludarlo. Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo está, Iván? Quisiéramos tocar el tema de esta guía bioética que ha generado muchos comentarios, pero antes preguntarle directamente, doctor, en términos de vida cotidiana, ¿qué significará la fase 3? Porque se habla mucho de que es inminente, hoy volvió a decir el doctor López-Gatell, es inminente, es inevitable y muy próxima la fase 3. ¿Qué es la fase 3, doctor, en vida cotidiana? La fase 3 es el proceso de la pandemia es polietápico, y efectivamente pasamos de la fase 1, donde hablábamos fundamentalmente de casos importados, y luego casos secundarios a casos importados, y estamos ya realmente en brotes regionales donde tenemos miles de casos, y pasando a millares de casos donde ya los sistemas de salud se vean no superados, pero por lo menos retados con el número de pacientes que están acudiendo. Entraríamos entonces a una fase 3 que, como bien señaló el subsecretario López-Gatell, estamos justamente en puerta para definirlo. La situación en la Ciudad de México es muy diferente a la situación en Guadalajara o Nuevo León, pero se están aproximando el número de casos en forma exponencial en otras entidades federativas, y efectivamente estamos entonces planteando que la fase 3 sería el crecimiento ya exponencial en el número de casos, y obviamente la necesidad de atender a mayor número de pacientes con COVID, o bien pacientes graves con COVID que requieran atención de medicina crítica. Pero entonces están limitando este término de fase 3 al contagio y a la atención en hospitales. ¿Es lo que debemos entender cuando dicen vamos a entrar en fase 3? Estamos hablando del crecimiento de número de casos, sí, a nivel del país. Exponencial, dijo usted. Exponencial. Lo estamos viendo aquí en el altiplano, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Lo estamos viendo en menor proporción en otras entidades federativas, pero estamos ya justo en la fase donde vemos el crecimiento del número de casos. Estamos pasando de miles a millares de casos, y eso ya nos definiría lo que podría ser el inicio de la fase 3. Bueno, entenderá que hay mucha confusión, doctor. Por un lado, el doctor López-Gatell dice que la fase 3 es inminente y próxima. Sí. Por otra parte, el presidente López Obrador dice que confía que para el 10 de mayo poco a poco se reanuden actividades porque baje el ritmo de la pandemia. Sí. Y de aquí al 10 de mayo faltan 3 semanas y media. 4 semanas. En 4 semanas viviríamos la fase 3 y el descenso de casos. ¿Se puede proyectar hoy? ¿Sobre qué base están sacando ustedes esas proyecciones? La Secretaría de Salud, que realmente tiene el pulso de esta situación, está trabajando no solamente con el sistema el sistema Centinela de proyección de casos, sino que está trabajando con grupos de matemáticos de la UNAM, aglutinados por CONACYT, y obviamente tienen la evidencia en base a la experiencia de este país y de otros países que nos permita proyectar. El ACME de la epidemia en México, pandemia internacional, sin duda se presentará evidenciado por el crecimiento reciente de número de casos, se evidenciará a fines de semana o la semana entrante. Entonces esperaríamos que ¿Fines de esta semana? O la semana entrante. Y esperaríamos que el ACME de la pandemia se presentaría en estas próximas 2 semanas. Bueno. En términos de medidas para la población, pues ya no podrían cambiar mucho respecto a las que tenemos hoy de fase 2. Bueno, podrían cambiar, maestro Gómez Leiva,
en el sentido de que ha habido inconsistencia en el país en acatar las recomendaciones de sana distancia. Sí. Entonces, lo que realmente es que los estados asuman su responsabilidad. Es un asunto de todos los mexicanos, no solamente del gobierno federal o de la Secretaría de Salud o del Consejo. Lo que buscamos es el acatamiento uniforme en todo el país, acatando las recomendaciones que efectivamente, como usted bien señaló, ya se expusieron en la reunión extraordinaria del Consejo el 19 de marzo, pero vemos que ha habido lentitud en algunas entidades federativas. Pero se haría por la vía del exhorto, porque el gobierno, el propio presidente ha sido insistente de que ni se va a usar la coerción ni la fuerza pública. El exhorto por la vía del exhorto y el convencimiento, no por medidas de coerción o de fuerza. Por supuesto, el exhorto y obviamente el trabajo de ustedes comunicadores es fundamental, porque obviamente dependemos de toda la sociedad y ustedes tienen un papel muy importante en transmitir, como han estado haciendo, la importancia de las acciones que se recomiendan para aplanar el acme de la curva de la pandemia. Muy bien. Entonces, finales de esta semana o principios de la próxima, o en el curso de la próxima, el momento más agudo de la fase de contagio. Esta es una proyección, yo lo veo desde la óptica del Consejo. Quien tiene el pulso de esto, como he señalado, es la Secretaría de Salud, y obviamente nosotros trabajaremos en conjunto con la Secretaría, porque finalmente la Secretaría de Salud, como cabeza del sector, tendrá la última palabra en su definición. Otra cosa importante que tal vez debería mencionar es que lo que se informó ayer por el presidente, que es algo que está trabajando el Consejo, es la colaboración de los hospitales privados. Donde sabemos un proyecto donde usted tuvo una participación muy relevante por el lado del gobierno, según nos han informado. Pero más que eso, aquí hay que resaltar el compromiso social y la economía de los hospitales privados, porque definitivamente tendrán un papel muy importante, tal vez no tanto en atención a pacientes COVID, como alguna institución de la Ciudad de México ya lo ha hecho, o sea, convertido en el hospital COVID, pero más que nada en recibir pacientes. O sea, la vida sigue, va a haber apendicitis, va a haber partos, va a haber cesáreas, va a haber hernias que se tienen que atender. Entonces, se busca mediante este convenio, que se presume que entraría en vigor a partir del 23 de abril, por un mes, con los hospitales privados. Hasta ahorita, la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio de Hospitales, que pues, nos está brindando un potencial de más de 3,000 camas, que yo creo que eso es muy importante, y esto también abona a su pregunta inicial, la fase 3, o sea que esto es parte del compromiso. Ahora, se dijo que hoy se iba a dar más información sobre este acuerdo que se presentó ayer. Sí. Especialmente en qué personas, cuáles van a ser los criterios en el sector público, en los hospitales del sector público, en los institutos, para mandar personas a los hospitales privados. ¿Cómo hacerle, no? ¿Cómo se va a determinar? ¿Quién lo va a determinar? ¿Lo van a determinar ustedes en el Consejo? ¿Lo va a determinar quién? ¿La Secretaría de Salud? Sí, mire, su pregunta es muy importante. Porque nada más, si me permite decirle así, ¿quién va a determinar en el gobierno qué paciente va a ser tratado en el Hospital 20 de Noviembre o en el Ángeles del Pedregal? ¿Quién lo va a determinar? Eso lo van a determinar las instituciones del sector. ¿Pero qué instituciones, doctor? Para allá voy. El Instituto Mexicano de Seguro Social ha anunciado, y ya es conocimiento de la sociedad, que los hospitales de zona, los hospitales generales de zona, se están convirtiendo en hospitales COVID. Entonces, los hospitales de alta especialidad, los UMAIS del IMSS, continuarán como hospitales de alta especialidad. En la Secretaría de Salud hay hospitales emblemáticos en los Institutos Nacionales de Salud
que tradicionalmente atienden este tipo de condiciones, como este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General de México, el Hospital Juárez y los otros hospitales federales de alta especialidad. Entonces, la decisión se está afinando. Existe una plataforma elaborada en colaboración del Consejo con la Fundación Mexicana para la Salud, una plataforma que permitirá definir en todo el país no solamente los hospitales, sino las camas disponibles en cada hospital que se adhiere a este convenio. Entonces, es un trabajo conjunto entre las instituciones, el caso del IMSS, el ISSSTE, Pemex, CEMAR, Sedena y la Secretaría de Salud, obviamente, que tienen obviamente esa responsabilidad de designar qué paciente se iría referido. Van a ser ellos. Exactamente. Bueno. Ahora, preguntarle, doctor, buen día, saludo Manuel Peregrino, el caso de la etapa 3, como se entiende la etapa 3, que es algo más serio, ¿no? La fase 3 de la pandemia, ¿se aplica en todo el país? En todo el país, sí, efectivamente. Como yo le mencioné hace algunas semanas que me entrevistó maestro Gómez Leiva, la cuestión de etapas es algo, para mí, en lo personal, es algo arbitrario, porque realmente la epidemia es un continuum, o sea, y en qué momento no hay una hora específica, pero son criterios generales que se adoptan en el mundo, y la fase 3, si bien ya mencionó el maestro Gómez Leiva que ya se está aplicando, ¿qué más se va a aplicar? O sea, la Ciudad de México, digamos, los centros de aspersión, restaurantes, etcétera, ya están para fines prácticos en eso. Sin embargo, la población en general, con algunas excepciones, no está acatando esos lineamientos, ese exhorto que se ha hecho desde el 19 de marzo. Muy bien. Ahora, en el caso de lo que tiene que ver, porque he escuchado comentarios, doctor, de que tendrían que cambiar, por ejemplo, algunas cosas de las pocas cosas que están abiertas, quizás cerrar centros comerciales, me refiero a tiendas de autoservicio. ¿Estas medidas proceden? En relación a centros comerciales, creo que ya está, digamos, por lo menos en la Ciudad de México. Sin duda, no conozco la situación en todos los estados, pero en la Ciudad de México... No, déjeme precisarle, doctor, por ejemplo, Walmart, Chedraui, o sea, todas las tiendas de donde se compra comida. He escuchado versiones de que cerrarían por ese tipo de ascenso, digamos, a la siguiente etapa. No es Solo venderían en línea. Así es. Sí, no es mi entendimiento, porque hay que reconocer que no todo el mundo tiene la capacidad de comprar en línea. Claro. Es muy importante. Pero si usted hace alguna revisión somera sobre lo que está pasando actualmente, los supermercados, y estoy hablando en términos generales, están atendiendo bien desde... Sí, las medidas, sí. Las medidas están siendo muy estrictos incluso, ¿no? Permiten la entrada de una persona de la familia nada más. Los carros son tratados con antibacterial, y hay sana distancia definida, y hay un bostero, lo que me ha tocado a mí personalmente. Sí. Bueno, muy bien. Pues le agradecemos mucho la información, muy duros los criterios de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, doctor, pero pues son los lógicos, son los que se aplican en las grandes crisis, en los conflictos bélicos, en las epidemias. Es durísimo, pero pues no hay otra. ¿Cómo van a seleccionar a qué paciente atender sobre otro? Mire, la guía se emite para que sea consultada públicamente. Sí. Esto se trata de que genere un proceso de revisión en una democracia deliberativa como la tenemos en México, y que la publicidad, transparencia en decisiones difíciles se tenga certeza de que no se va a actuar con discrecionalidad y arbitrariamente. Como usted no se le va a dar prioridad al cuate de... Exactamente, al partido político, de religión, etcétera. Al recomendado por... Exactamente. Esto ha existido siempre en la medicina. El término de triaje. El triaje o triaje en español. Y esto obedece a situaciones reales donde en un momento dado puede haber
limitación de recursos humanos o materiales, y hay que tomar decisiones que nunca son fáciles, pero aquí lo importante es de transparentar lo que se hace y que no se haga en lo oscurito. Pues muchas gracias como siempre, y gracias por la claridad de la respuesta, doctor. Suerte en lo que venga. Gracias, maestro Gómez Leiva. Gracias. El doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, funcionario que responde preguntas. Sí, por supuesto. Responde sí. preguntas.